Ujú. Ajá. Espérame tantito, parece una ecuación de Fokker-Planck, ¿no? Sí, porque ese es el difusivo, el W21 es la fase que quieres acumular, ¿no? Y, o sea, la coherencia oscila a esa frecuencia. Exacto. Y el que no me acuerdo que es el gamma 21, Es el damping. pero ya el D, porque no hace transferencia Es que eso es un poco lo que me confunde, porque el damping también depende de la temperatura. A ver, no sé si pueda responder tu pregunta, pero aquí habrían como dos fuentes de coherencia. Una es Exacto. las pérdidas mismas en el átomo, digamos, llega uno y colisiona y lo manda al estado base o cualquier otro mecanismo de coherencia. Ese está escondido en la gama. Pero también tienes el problema de que tus átomos van a difundir y al difundirse se mueve en otra posición y eso también atenúa la coherencia, que ese es el primer término, el difusivo. Ya te entendí. Entonces, el, listo. Ahora sí. Claro. Entonces, el gamma 21 tiene eh, de coherencia por decaimiento espontáneo, digamos, colisiones, ese tipo Exacto. de cosas, Todas y el están. D solamente porque se mueven, Exacto. Es nada más. independientemente si en el proceso de moverse chocan o algo así. Listo. Sí. Ujú. ¿Quieres, nomás, sí, regrésate a la siguiente un momento para darle chance a observar el Es resultado? que debería depender también del gamma 21, ¿no? Sí. Ya lo vi. Entonces, esa es la Ya. solución. La solución lo que dice es que la coherencia decae, como dijiste tú, con el gamma 2,1 de manera exponencial. ¿Sale? Sí, y con el Y, D también. y entonces el D también, el D lo que va a generar es que la nube se expanda. Y entonces la dilución que tienes en la coherencia es como parecida a la difusión de densidad que tendría la nube. Pero Ese es aquí no entiendo dónde quedó el omega cero, el el omega. omega 21. Está hasta la derecha. Ya, perdón, es que se me había escondido en... Ya, ahora sí, ya vi. Entonces, esa es la fase que gana y decae como E a la menos gamma 21 T más E a la menos DT, capa al cuadrado, sigma cero, supongo que es el ancho, ¿no? Sí, entonces, si la partícula no Sí, se moviera, no se expandiera, si estuviera como estática, congelada, ese término que dice térmico no añadiría nada y entonces nada más tendrías la de coherencia usual de colisiones y demás. exactamente. Hay otro término ahí, esa exponencial, la siguiente después del térmico, ajá, esa que está señalando ahorita,
esa, pues me da la impresión de que no es una contribución muy grande, aparece por ahí en los cálculos, pero realmente las dos importantes son el decaimiento por colisión, que es la gamma, y el que nos interesa más a nosotros es el de por culpa de la expansión de la nube. Esa es la que más nos interesa considerar, ¿no? Que es el que le puso allá abajo térmico. Entonces es un paquete, una cosa gaussiana, que ahora esa gaussiana se expande y esa causa que esa dilución de la densidad también diluye la coherencia. Bueno, ese término también, K efectivo, te da un corrimiento de la frecuencia, ¿no? Sí, exacto, exacto. Entonces Sí, realmente no es una fuente de pérdida de coherencia, que es lo que nos interesa. no, y de hecho si lo promedias lo puedes cancelar, ¿no? Ok, ok. No porque va lo mismo, es simétrico en Z0, Ajá. no parecería. Sí, listo, sí, pero está muy bonita la fórmula, porque salía todo lo que uno esperaría, ¿no? Exacto, sí, sí, es muy intuitivo. Sí, sí. A ver, esa ecuación diferencial que me mostraste arriba es movimiento browniano. Es básicamente movimiento browniano, Es sí. movimiento browniano, entonces está suponiendo que tienes este movimiento browniano de las partículas. Sí, muy bonita. Y bueno, el respaldo aquí que tenemos para esta ecuación es que es la, como dice Víctor, la que aparece en esa referencia, la que utilizan, la que derivan en esa referencia. Entonces simplemente Víctor tomó esa como entrada y la Sí, resolvió y ya da lo que está ahí abajo. Síguele, Víctor, si quieres. sí, sí. A ver, entonces déjame regresar tantito. ¿Puedes poner la fórmula de la solución? Desde la fórmula de la solución, la contribución que nos interesa es la parte de la difusión, ¿no? O sea, nos preocupaba de quizá cuando los átomos se muevan, eso va a terminar limitando el tiempo de coherencia. Y ese Sí, es el término que dice térmico, y entonces queremos saber el tiempo característico, y el tiempo característico sería cuando la exponencial queda como e a la -1, ¿no? sí, 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 supongo que es el tiempo que puso aquí abajo, ¿no? Ese es el tiempo que puso abajo, ajá, el tiempo por el Ajá, cual el T vida. ajá, ese es el decaimiento de uno entre e, ¿no? Por uno entre e. Y termina dando ese escalamiento que está ahí. Y entonces, ahora sí, si te bajas tantito, si uno toma ese tiempo, es el que va a terminar limitando la fase. Entonces, Ah, que antes es el que sustituiste ahí. el que sustituyó en ese tiempo. Entonces, antes de que brinque a los escalamientos, nada más déjame enfatizar. O si quieres, tú explícale, O Víctor. sea, esa phi max es la máxima fase que puedo medir. Sí. Entonces, si uno quiere que este gravímetro funcione muy bien, tú quieres que esa fase sea tan grande como sea posible. Y entonces hay dos cosas que van a determinar qué tan grande sea. Una es la K efectiva y la otra es el tiempo que puedas terminar midiendo. Ahorita lo que está determinando Víctor con esta ecuación es la limitante al tiempo de coherencia por culpa de la difusión. Ajá, Pero claro. también habría una limitante a la K efectiva. Entonces, esa K efectiva es la diferencia de mis dos Ks en el Raman. Y tenemos entonces, en principio, una es que mis dos haces vayan copropagantes y Ajá. la otra es que los dos haces vayan contrapropagantes, esta discusión que hemos estado teniendo. Y ya me habías convencido de que cuando son contrapropagantes había un problema. Exacto. Entonces, Sí. lo que queremos aquí, la discusión que digamos que queremos hacer es que yo tengo un pleito entre las dos dependencias. Por un lado tengo la dependencia de la K y por otro Ujú. lado tengo la dependencia del tiempo. Entonces, si yo hago copropagante, pues la K va a ser muy pequeña, la K efectiva es muy pequeña, porque se vuelve como Sí, la K de microondas. Si las hago así, gano en la K efectiva se volvería muy grande. sí.
pero a cambio lo que pierdo es que el tiempo de coherencia se va a hacer muy corto. Entonces en este el tiempo va a ser muy largo, pero la K es muy mala, y en este el tiempo es más largo, perdón, más corto, pero la K es muy buena. Entonces en un caso tengo K chica y tiempo grande, y en este tengo K grande y tiempo chico. ¿Sí me expliqué? Ajá, sí, Entonces, las casi las sabemos, es simplemente así o así, ¿no? Y lo que faltaba calcular es la limitante en el tiempo que vendría por la nube, ¿no? sí, Entonces, cuando yo tengo las cosas así, la nube se tiene, para que ese tiempo de coherencia aparezca, la nube se tiene que expandir hasta una distancia que es como la lambda de las microondas, ¿verdad? ajá. Mientras que si los láseres están así, la nube basta que se expanda con la lambda del óptico y ya se arruinó. Sí, sí, sí. Que este es lo mismo que hacía que no funcionara lo de EIT. Sí. Entonces, por eso el tiempo de vida, el que tiene ahí en el renglón justo antes de esa fórmula de la fase, va como el inverso de la K efectiva, dependiendo si la K efectiva es así o asá. O sea, Sí, esa misma fórmula aplicaría para los dos casos. sí, Y entonces, resulta ser que al hacer así, uno gana con la K, pero pierdes con el tiempo, y al hacer sí, asá, pierde con la K, pero ganas con el tiempo. Y la pregunta es, ¿cuál gana más? ajá. Esa es la última fórmula que está ahí abajo. El Ahora sí, balístico. si quieres, Víctor, la última fórmula. Este es para el caso difusivo todavía. Bueno, entonces nada más para terminar, o sea, la fase escala con la K efectiva, pero después con el tiempo al cuadrado, ¿va? Y de acuerdo a la formulita de arriba, en el caso difusivo, el tiempo escala como uno entre la K al cuadrado. Sí, Si lo ves, Pablo? sí. Y la fase escala linealmente con K efectivo. Sí, pero escala con el tiempo al cuadrado. Entonces, como el tiempo por sí solo escalaba como uno entre K efectivo al cuadrado, Entonces te conviene copropagante. te conviene copropagante, exacto. Sí, Entonces, la sensitividad termina siendo un pleito, lo que quisiéramos nosotros elaborar en las redacciones es eso, ¿no? Que es un pleito de dos compromisos, ¿verdad? Este sería muy bueno porque la K efectiva es muy buena, pero pagas el precio en tiempo de coherencia, ¿verdad? Y esta sí. no es tan mala, pero no es tan buena, pero ganas en tiempo de coherencia. Y al final del día, ¿cuál gana? Gana esta, porque el escalamiento es mucho mejor. Por la escala. Este es qué buen ejemplo qué buen, no sabes, este es un ejemplo de uso ¿cómo se llama? De procesos estocásticos increíble. Ah, bueno. Está buenísimo. Oye, y bueno, pues ya está la conclusión. Bueno, entonces ahora te va a platicar lo mismo, pero para el caso no difusivo, sino balístico, ¿verdad, Víctor? Órale. Ahí sí no entiendo qué quiere decir balístico. O sea, tú puedes hacer el experimento como en dos sistemas diferentes. Yo lo puedo hacer en una MOT, que tiene Ajá, una densidad relativamente baja, y tal que el camino libre medio es 100 metros, es gigantesco. Entonces los átomos en realidad cuando los suelto y llevo la medición, nunca chocan. Su movimiento es realmente balístico. ajá. O puedo pensar en hacer el experimento en una celda de vapor. Y en la celda de vapor sí tengo más densidad y bla, 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 pero ahora mis átomos chocan a cada rato. Entonces tendría una expansión difusiva. Pero entonces lo que tú me estás diciendo es que el proceso difusivo se da por los choques. Sí, ¿no es así? Eh, bueno, sí, porque es movimiento browniano lo que me mostraste arriba. Exacto. Entonces, déjame que se durmió mi computadora.
Claro, entonces aquí le vas a quitar el proceso difusivo. Y lo hacemos ahora balístico. Es como si, ¿qué pasaría si en vez de hacerlo con una celda de vapor, lo hago en una moto? Y ahora sí, Víctor, adelante. Ujú. Sí, Entonces, nada más, regresa un segundo. Entonces, en un caso como es difusivo, el tiempo va como uno entre k cuadrada. Y en este, sí, que el movimiento es balístico, el tiempo va como uno entre k. Pero aún así, cualquiera de las dos, como el tiempo va a estar al cuadrado ya en la fase, aquí termina escalando como uno entre k, sigue ganando el copropagante, pero no tan fuertemente como en el otro, ¿no? En el otro es súper obvio que sí gana el otro por mucho. ya. Tengo una pregunta técnica. ¿Por qué no puedes usar la misma fórmula solamente haciendo el término difusivo igual a cero? Ajá, Pero creo que Pablo lo que quiere es que te subas a la ecuación anterior ajá, porque eh, sí, porque la ecuación anterior incluye el balístico. y que ahí hagas d igual a cero. Pero si haces d igual a cero ya no se expanden, ¿no? No, por eso, esa es la pregunta. Pero aquí deberías de tener los dos, porque sigues teniendo, o sea, si yo hago D muy chiquitito, esto se debe, si yo quito el proceso difusivo por colisiones, me debería de quedar el balístico. O sea, seguro está explicado en lo que tú mandaste, pero Pues esa conexión estaría padre. Ahí yo le decía a Víctor que está muy padre lo que encontró y sí creo que el resultado es el correcto, sí, pero sería más elegante que las dos salieran como de la misma ecuación en vez de dos ecuaciones separadas en donde una sí está integrada y otra no. Entonces, si quieres, luego te puede pasar bien los detalles, Víctor, para que tú le eches un ojo y ver si tú puedes hacer eso que estás diciendo, que sí me parece una muy buena sugerencia. sí, listo, me lo vuelven a mandar. O sea, creo que tengo una idea intuitiva de qué es lo que está, de por qué, pero antes de decir tonterías, Ujú. lo quiero ver. Pero Sí. bueno, Entonces, eso limpiaría un poquito el cálculo para que quede un poquito más elegante, pero a mí me suena todo muy intuitivo, porque hicimos también así como el cálculo de back of the envelope y sí daba el mismo escalamiento, ¿no? ya, Ahora sí, Víctor, síguele. sí. Ujú.
Está muy Entonces, bonito. Oye, ¿puedo volver a ver la ecuación balística? Porque ese Rho 21 es lo mismo que llamabas R21, ¿no? no, Ah, ya está, no. O sea, este integrado sobre las velocidades es el equivalente a R2, al R21 de allá arriba. sí. A ver, entonces, Y ¿puedo esa es ver una ahora parte la... que estaría bien. Sí, dime, dinos. No, pues digamos, porque si yo hago B igual a cero aquí, me da la de arriba con difusión cero, ¿no? Sí, supongo, exacto. No. Eh, a ver, y ahora me dejas ver la solución de esta. Ajá. Muy bien, entonces tengo que solamente entonces tienes un término como E a la menos t cuadrada. Ahora, ¿puedo ver la solución, la del caso de difusión? Ajá, qué chistoso. O sea, ¿te das cuenta que la diferencia es como si tuvieras algo con un término difusivo que depende del tiempo? ¿No? O sea, porque la otra en t cuadrada, o sea, la otra decae como t cuadrada, ¿no? Ya me Sí. olvidé. Sí. Es que eso me es como antiintuitivo. No, no, esta también, ¿no? Porque tiene No, este nada más es con T, E a la menos T. eh, es que hay algo que no entiendo bien, es que tu sigma cuadrada de t depende de t también, Sí. ¿no? Entonces es como para que tiempos muy grandes ya no decae. Esa sigma del denominador, Sí, yo pensaría, y bueno, esto habría que comprobarlo, que es simplemente para mantener la normalización. O sea, piénsalo de esta manera. Tienes una gaussiana sí, y si esa gaussiana se mueve balísticamente, se crecería la gaussiana así, el tamaño de la gaussiana, el ancho de la gaussiana, crece linealmente en el tiempo, ¿verdad? sí, y aquí Ese tiene sería. que parar en algún momento. Mm, no sé si te entiendo. Que en balístico siempre, la nube siempre crece, ¿no? A velocidad constante. Y en el difusión la velocidad tiene que Sí, ir a cero. sí. Sí. No, es que Mm, me es antiintuitivo que a tiempos muy, muy, muy grandes ese término ya no decae con T. Ah, claro, porque en el fondo paró. Ah, qué bonito. Más bien la tasa fraccional se vuelve cero, ¿no? El crecimiento fraccional se vuelve cero. Se- eh, o sea, o sea, mi punto es, ese término deja de contribuir a tiempos muy grandes. Eso es lo que no logro entender intuitivamente. O sea, si tu gamma 2,1 fuera cero, siempre vas a tener algo de señal. En ambos casos, también en el otro, ¿no? No, en el otro no, me parece que no. ¿Por qué dices que no? Mira, regresemos al otro, al balístico. Ah, bueno, porque el gamma, porque depende de t, sí. No, aquí si el gamma 2,1 es cero, igual pierdes tu señal a tiempos grandes.
O sea, si gamma 2,1 es cero, esto cuando t tiende a infinito tiende a cero. Ujú. Ahí tú dices, si el otro no tiende a cero. No. A ver, podemos regresar al otro, Ajá, eso es como lo que en estos momentos no entiendo, pero si t es muy grande, el término 2 de t domina y tienes un dt arriba, se cancela el d por t, y entonces ese término tiende a un número distinto de cero. ya Y vi. si el, ajá, entonces es como que si tú tuvieras átomos que perfectos, ¿no? Si tu gamma 2,1, probablemente el gamma 2,1 está relacionado, no, ahora no sé. Si ves lo que lo que no Sí, sí, estoy sí. diciendo que está mal la fórmula, pero me es antiintuitivo, Que no decaiga completamente. ajá, que la difusión solita no sea suficiente para matar la señal. Sí, sí, no, no tengo buena observación, no, no sé. Sí, chistoso esto, ¿eh? Bueno, esto va a haber que pensarla, porque sí, ahora sí no. Digo, de todas maneras, yo sospecho que porque el término al que converge es K efectiva cuadrada por sigma cero cuadrada. Y ese número va a ser bien chiquito. Perdón, va a ser bien, bien grande. Y entonces, Bueno, pero en el caso propagante, el K es cercano, es muy chiquito, ¿no? en el contrapropagante dices, Sí, no, no, cuando son en la misma dirección. ahí la K Sí, es chica. es chica. Ya el sigma cero es tu distribución inicial, entonces la puedes hacer en principio chiquita. Ajá. Bueno, pues sí, ahí sí no sé. Yo, sí, habría que pensarle un poquito más. Sí, bueno, nada, eso es, perdón, es lo que me saltó de las fórmulas. Ajá. Sí es antiintuitivo, ¿no? ¿Qué pasa eso? No terminamos de tener el argumento, sí, de por qué ocurre eso. No pensé, yo estoy de acuerdo contigo que pensaría que tiempos grandes debería de converger a cero. Sí. Esa sigma de t, ¿dónde sale? Porque no está. ¿Cuándo te salió? Ah, ya te entendí. Te salió, o sea, cuando es la solución. Ya, ya, ya. Y entonces solo definiste eso. Listo, está bien. Bueno, sí. No, no, hay que pensarla esa. Sí. Pero entonces, desde ese punto, a ver, esa es una forma también de darse cuenta que en principio difusión es mejor que balístico. Sorprendentemente, sí yo hubiera esperado lo opuesto, pero no, difusión ganó. Ajá, entonces ahí hay otra cosa que no entiendo, porque si la difusión es porque hay colisiones y un montón de cosas, parece algo más ruidoso. Ah, pero espérate, a ver, espérate. ¿A qué te refieres con que ganó? Es mejor. O sea, la única cosa, digamos, que hasta aquí hemos mostrado es más bien una comparación de copropagante contra contrapropagante. Y el que sí Sí, ganó definitivamente es copropagante. muy bien. Y de copropagante, te conviene más tener un proceso difusivo que uno balístico. A ver, veamos, en un caso, es que eso depende del valor de las constantes, ¿no? Yo creo que va a depender del valor de los constantes, pero a tiempos largos, sí, claro. Para gamma 2,1 pequeñas va a servir más el difusivo.
O sea, depende cuánto sea el valor del coeficiente de difusión y cuánto sea el valor de la K, ¿no? ¿Puedes poner de nuevo, Víctor, una ecuación y la otra de la fase? Y la final, pues. ¿No las puedes poner una al lado de la otra? Aprovechando que, pues, control copy. Dale. Exacto. Sí, entonces la G es común en ambos y entonces habría que comparar una D cuadrada K cuadrada con una B cuadrada. O sea, aquí lo más, esa V térmica es la velocidad, la velocidad promedio a cierta temperatura, ¿no? Sí, Y ese D debe depender de la temperatura también. eventualmente el coeficiente de difusión sí depende, bueno, eso no me acuerdo. Tú Sí, decías que sí, ¿no? Que el coeficiente de difusión depende de la temperatura. Ajá. sí. El coeficiente de difusión depende de la temperatura, sí, pues entonces va a depender de eso quién gana. Sí, lo checamos eso está padre, lo checamos a ver quién gana. Sí, Tratamos de sí, poner valores realistas. sí, sí, si gana difusión, que sería, que podría ganarle difusión a balístico, porque en el caso balístico, o sea, el balístico básicamente es como una explosión, ¿no? Sí, Entonces, la parte de afuera se va muy rápido y lo que tú necesitas es que eso no pase. no se vaya, sí, pues es el mismo, el Dicky Narrowing, ¿no? Sí, y en el caso de difusión, como tienes colisiones y ese tipo de cosas, las partículas se alejan, ¿cómo se Sí, llama? Menos, y entonces eh, para ti te conviene la difusión. Es que yo creo que sabías qué pasa, que en los casos de difusión, las gamas 1, 2 deben ser más grandes que en los casos balísticos. sí, eso sí también seguro. Ajá. Ajá. Pero ignorando eso, entonces seguramente va a ganar difusión y va a ganar por exactamente el mismo factor que gana en el adelgazamiento de Dicky. Yo creo que sí. Sí, sí. A gama 2 1 fijo va a ganar difusión, porque en el fondo es como que tu partícula, tu nube está más fría, porque se mueve más lento, se aleja, ¿no? O sea, se deforma más lento. Exacto. Sí. Está bonito, ¿eh? Sí, está simpático, sí. Sí, sí. Oye, yo hubiera esperado que todo esto ya lo hubieran hecho. Fíjate que, bueno, para empezar, nosotros no hemos encontrado nada y la otra cosa es que dentro de las referencias que te pasamos, una de ellas que se acerca un poco a lo que estamos diciendo, cometieron el mismo error que nosotros de pensar de que esto iba a jalar para gravedad con la K óptica directo. Ajá. Entonces, creo que es una trampa bien atractiva y uno cae muy fácil. Entonces, parte de las cosas que queremos poner en el escrito es, aguas, lo que estás diciendo no es cierto. Tienes una competencia de estas dos cosas y eso Ujú. causa que tu argumento, falle, ¿no? Porque lo que importa es la fase relativa de estos dos, ¿no? Entonces, sí, lo más cercano, el que hemos visto más cercano es uno de estos que te mandamos, pero comete ese mismo error y por eso promete al final, híjole, es que deberíamos alcanzar sensibilidades altísimas. Sin Ujú. embargo, el tiempo por el cual hacen la medición creo que no pasa de un microsegundo. ¿Por qué hicieron tiempos tan cortitos y por qué no se extendieron más? Porque la coherencia los mataba. Ya. Y entonces hay un juego entre coherencia y CAS contra propagantes que ellos no lo alcanzaron a ver. Entonces creo que esto se los aclara ese punto, ¿no? Es que si nadie lo ha hecho va a ser un resultadazo, porque digamos, es un análisis de comportamientos genéricos eh, que te dice, digamos, solamente a simple vista, sabiendo si tu proceso es balístico, difusivo, propagante o contrapropagante, puedes decir rápidamente cuál va a ser tu error. Ajá. Sí, bueno, pues muy bonito. Pues así estamos de este lado. Entonces, de este lado yo espero que en 1 o 2 semanas
te podamos mandar como la cosa esta reprocesada. Si tuvieras chance de echarle la mano a Víctor de lo del cálculo este de la RO 2.1 para poner ya los dos, la sugerencia que sí Sí, estaría muy bien. espérame, me estoy en estos momentos agendando, porque ya si no agendo ya se me olvida revisar los papers, revisar los papers para ver. Y entonces el plan de nuestro lado es ahora sí como volver a redactar lo que hemos redactado, pero ahora con esto en mente. Sí, Y ya partiendo de ese escrito, pues ya decidimos qué le falta, qué no le falta, qué cambiamos, etcétera, ¿no? sí, espérame. Entonces, oye, y una pregunta más. Lo de, en lo de EIT, tú me habías dicho por correo que comparar el tiempo de retraso entre dos señales normalmente es muy malo, De el los error pulsos, de los pulsos, dices. de los pulsos. Sí, Pero esos, supongo que tiene, si yo tengo dos pulsos con la forma que no se deforman, aún así, sí, no te he pasado el cálculo, si quieres también luego lo discuto con Víctor, porque él ya tenía básicamente la respuesta a eso. ujú, Pero sí, lo que tienes, digamos, así en palabras, tienes una envolvente que es la gaussiana anchota, ¿verdad? ujú, Y adentro es donde están las oscilaciones muy sí, rápidas. sí, Entonces, ver el corrimiento de las oscilaciones rápidas es lo que da mucha sensibilidad. De nuevo, estamos sí, regresando como aquí a la K del óptico, ¿no? sí, Entonces, si tengo dos y se mueve la parte de adentro, ya lo hicimos. Eso es muy, muy sensible. pero Pero, eso no pasa. pero si lo que tengo en lugar de eso es que estas dos de adentro se quedan fijas y más bien lo que se mueve es como la envolvente, Ajá, lo que hay que traducir es un movimiento del envolvente que le causa a las franjas. Digamos que las franjas es un coseno puro ujú, y la envolvente es como una gaussiana. ujú, La pregunta es, si yo agarro esa gaussiana y la desplazo, aunque sea por esta cantidad grande de k, gt cuadrada, lo que sea, ¿cuánto causa de corrimiento eso a mi función cosenoidal? Y la respuesta es muy poquito, porque si me fijo así como localmente en la gaussiana, es tan ancha que la puedo aproximar como por una línea recta. Entonces, más bien pasaría de estar en la parte del máximo de la gaussiana, que es una línea horizontal, con estar en la parte en que está ligeramente inclinada. Y si yo le añado ujú. una rampa a una cosenoidal, eso no debe ser muy difícil de reescribirlo como un coseno corrido. O sea, un coseno Sí, más una pendiente es un coseno corrido. Y si calculas cuánto es lo que se corrió, la respuesta va a ser nada, porque el otro es muy ancho. Entonces la pendiente que termina metiendo es muy, muy pequeña. ese argumento lo entiendo perfecto, pero lo que no entiendo es por qué. O sea, básicamente para saber cuánto se corrió el centro, tienes que saber, claro, tienes que saber cuánto, ya entiendo, tienes que saber cuánto se modificaron las oscilaciones en relación a que el centro está corrido. Sí. Si lo que quieres es simplemente olvidarte de como de oscilaciones y lo demás, yo tengo la parte senoidal rápida, me da en la subida una línea con una pendiente muy alta. Sí, sí, Si yo considero la envolvente, me da otra cosa, si me paran en el side of the fringe, con una pendiente muy bajita. sí, Entonces, sí, sí. sería comparar una con una pendiente súper empinada, con otra contra una pendiente súper horizontal, y la sensitividad es básicamente proporcional a esa pendiente. Mientras más grande sea esa pendiente, más sensible eres a cualquier corrimiento. Y son órdenes de magnitud de diferencia entre una y otra. Sí, 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 eso sí te la. Creo que entiendo intuitivamente el argumento. Pero la cuenta también la tenía ya por ahí Víctor, nada más no la hice en vacaciones porque dije, ya la tiene Víctor, la reciclo, pero también Ah, la trabajamos y te la mandamos. sí. Digamos, la parte que no entiendo argumentativamente es que yo esperaría intuitivamente que si yo tengo dos pulsos no deformados
Si yo puedo determinar el centro perfectamente, y si yo tengo dos pulsos no deformados, eso lo puedo hacer casi perfectamente. Entonces, la precisión con la cual, esta formulita la usamos mucho de los experimentales. Sí, sí, no, yo sé que estoy diciendo algo que para mí es difícil y para ustedes es obvio. Cuando tienes un pulso o cualquier cosa que tenga forma así como de una resonancia, Sí, la precisión con la cual puedes ubicar el centro, que es lo que queremos ya, hacer porque se mueve, la formulita es la presión con la que ubicas el centro está dado con como el cociente del ancho de ese pulsito sí, dividido entre la señal a ruido. ya. Entonces, Vamos a con que más suponer que las ancho, dos tienen la misma sí, señal a ruido. Una es, el ancho es lambda, mientras que el otro es el ancho, es el ancho del pulso mismo, ¿verdad? Que es mucho, mucho más grande. Entonces claro, perdiste, pero si mi señal a ruido es muy baja, yo podría tener un gravímetro muy bueno. podrías compensar eso con señal a ruido, pero usualmente señal a ruido no te lleva muy lejos. O sea, es difícil que tu señal dependa de eso. Usualmente más bien lo que quieres, uno siempre termina ganando en la vida real cuando encuentra un método que reduzca el ancho. No tratando de matarse para aumentar la señal a ruido. Eso es mucho más complicado de hacer. Claro, está bien, pero desde el punto de vista teórico, yo podría hacer un gravímetro con EIT Sí, muy, muy, muy bueno si, si pudiera bajar la señal a ruido tanto como yo quiera. exacto. Si tú puedes tener una señal de ruido de 10 a la 12, ok, tu precisión se va por las nubes, pero tener una señal de ruido, tan solo tener una señal de ruido de 1000 ya es difícil. Sí, sí, no, no, eso lo entiendo, pero ahora ya me aclaraste, es que intuitivamente eso era lo que no entendía, Ok, que si yo tengo pulsos perfectos, yo no debería de importar. Ahora ya me cerró todo. ok. Listo. Bueno, entonces ya tengo tarea, ustedes también, y nos vemos. Yo creo que si quieres darnos un par de semanas, porque no creo que para la semana siguiente lo terminemos. Y ya que Listo, tenemos el escrito, pues te echamos un grito y te lo pasamos. listo. Oye, ¿cómo les fue con Silvana? Muy bien, muy bien. Pues vino, se pasó los 3 días, estuvo muy productiva la reunión. Claramente es alguien que sí sabe su negocio. O sea, ¿Verdad? Esa fue mi impresión. yo le platicaba las cosas y las agarraba así y luego me decía, oye, ¿y qué va a pasar con esto? Perfecto, o sea, sí se ve que es alguien que sí entiende, ¿no? Porque captaba dónde estaban los huecos. Entonces, Sí, yo creo que va a ser un hitazo con ella, va a ser una buena colaboración. sí, consiguieron una buena adquisición en el IFUNAM. Ajá, ajá. Sí, 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 estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, listo. Bueno, perfecto. Entonces hablamos pronto. Órale, sale y vale. Órale, pues, nos vemos. Bueno, bye. Ay, Víctor, no se te olvide mandarme tu correo que no sea de Outlook. Listo. Bye. Adiós.